Comentarles un poco más de dónde viene y cómo nace este espacio. Yo tengo la fortuna de haber y de estar acompañando este espacio desde el comienzo, desde la primera edición del diplomado, y bueno, han habido a lo largo del tiempo de las dos ediciones, esta es la tercera ya, diferentes modificaciones, tanto en los contenidos como en las dinámicas y en las formas de dar estos contenidos. Entonces, una de las cosas que cambió en esta tercera edición tiene que ver con justo cómo organizamos el diplomado, ya que en la presente edición, a diferencia de los dos anteriores, ya no tenemos este espacio de sesiones semanales sincrónicas como lo hacíamos antes, y eso se ha reemplazado por sesiones más espaciadas que se ubican hacia el final de cada uno de los módulos. Pero bueno, antes había espacios para poder hacer devolución de dudas y comentar y desarrollar cada uno de los temas que contemplan los diferentes módulos, y eso hacía que pues hubiera como mayor espacio para que revisaran los contenidos con más pausa, con más calma, y a su vez para que las sesiones finales se nutrieran a partir de las dudas, de las reflexiones y de las diferentes inquietudes que iban surgiendo a partir de la lectura de esos materiales. Eso cambió, y a partir de ahora, a partir de esta tercera edición, nos mudamos a un diseño más gestivo, autoadministrado, donde ustedes tienen que leer y donde ustedes tienen que desarrollar las actividades un poco de forma autónoma, a veces en solitario, pero les voy a dar, junto con los contenidos que vamos a repasar hoy, les voy a dar algunas indicaciones y algunas recomendaciones y consejos que hemos ido aprendiendo a lo largo de las últimas ediciones del diplomado para que se haga un poco esto más llevadero para ustedes y para que puedan completar y llegar hasta el final del diplomado, que siempre para aquellas personas que participan desde la función pública, y digo en general, también pasa con las personas familiares y que pertenecen a la sociedad civil. En general, el curso es muy bueno, y por ser tan bueno también es muy demandante. Entonces, muchas veces lo que termina sucediendo es que nos quedamos a mitad de camino con muchas de las personas que no logran completar las actividades. Entonces, les voy a dar hacia el final de esta conversación una serie de recomendaciones para que esto se haga mucho más dinámico y para que ustedes puedan aprovechar de mejor forma también estos espacios, que les recuerdo que vamos a tener siempre al final de cada módulo. Como ustedes saben, el curso tiene 4 módulos. Este es el primero, donde vamos a ver el enfoque de derechos humanos y cómo se vincula con la desaparición de personas, y también en el segundo módulo vamos a ver el enfoque psicosocial. En el tercer módulo vamos a estar conversando más sobre la búsqueda de personas desaparecidas, y en el cuarto módulo vamos a estar charlando sobre las ciencias forenses y su aporte a los procesos de búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, en cada uno de estos módulos, al final vamos a tener una conversación como esta, donde el objetivo de este tipo de espacios es que podamos hacer un ligero repaso de las principales contenidos que ustedes han visto a lo largo de los diferentes temas y de los módulos, que podamos repasar algunas dudas y que también podamos vertir un espacio de diálogo en el cual ustedes también puedan participar y contribuir con sus propias reflexiones y comentarios sobre los temas que vemos en cada uno de estos módulos. Entonces, la idea de hoy es que podamos conversar justo sobre el módulo uno, que es el módulo de enfoque de derechos humanos y sus vinculaciones con la búsqueda de personas desaparecidas. Y ahí lo que les propongo hoy es que, a partir de algunas ideas que se vierten en el tema número uno, que podamos hacer una reflexión que nos lleve a entender cómo, desde las particularidades propias de las desapariciones en México, a través de los derechos humanos, nos vinculamos con los marcos normativos, con los estándares y con las diferentes
marcos de protección de los derechos humanos a nivel internacional y luego eso vuelve a bajar en el ámbito nacional y específicamente en el día a día de cada uno de ustedes que se desarrollan en la función pública. ¿Ok? Entonces, una cuestión que me gustaría checar con ustedes es que todas las personas que estamos aquí participamos desde la función pública. ¿Hay alguna persona de ustedes aquí que no pertenezca a la función pública, que sea integrante de la sociedad civil, que sea familiar de una persona desaparecida? Digo, a veces esas dos cosas pueden coincidir, pero ¿hay alguien que no se desempeña actualmente como desde la función pública? ¿No? Estamos todos bien ubicados aquí en el grupo de funcionarios y funcionarias públicas, ¿ok? Vale, entonces eh, les agradezco ahí la confirmación, digo, el que calla otorga, entonces si nadie me corrige, yo entiendo que todas las que estamos aquí estamos desde la función pública. Y esto es relevante porque una de las principales cuestiones, y ya ahora estamos entrando en materia, una de las principales cuestiones que brinda el enfoque de derechos humanos tiene que ver con poder diferenciar entre las cosas que le tocan a las autoridades estatales y las cosas que le tocan a las personas ciudadanas o cualquier otro tipo de personas, y específicamente a las que son víctimas de la desaparición, ya sea víctimas directas o víctimas indirectas, que son los familiares y las personas allegadas a esas víctimas. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos y nos paramos desde la función pública, desde el Estado, por lo general, muchas gracias Enrique, por lo general estamos hablando desde el costado de las obligaciones. Ustedes han visto ahí en el desarrollo de los diferentes temas y módulos que un poco los derechos humanos tienen, es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Tienen la cara de los derechos, de las garantías, de las protecciones, y tiene la cara de las obligaciones. Entonces, cuando hablamos de un derecho humano, hablamos siempre de un conjunto de garantías, un conjunto de protecciones, un conjunto eh, de cuestiones que deben ser reconocidas por parte del Estado, que deben ser protegidas, que deben ser impulsadas hacia la ciudadanía. Y por el otro lado, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos también de un conjunto de obligaciones que tiene el Estado. Esas obligaciones genéricas, generalmente hay algunos autores que dicen que son cuatro, otros dicen que son cinco, pero bueno, en general hay como un acuerdo amplio en que estas obligaciones tienen que ver con, proteger, perdón, promover, garantizar y impulsar. Algunos autores hablan de difundir, entre otras, ¿no? Entonces, cuando estamos parados desde la función pública, el costado que más nos interpela y más nos toca desde el ejercicio de esas tareas tiene que ver con las obligaciones. Esto no significa que ustedes como funcionarios públicos no tengan derechos humanos, y de hecho sí los tienen y son parte también de ese reconocimiento que tienen como personas. Los derechos humanos, independientemente de que sean funcionarios públicos, de que seamos familiares, de que seamos solidarios, de que seamos lo que seamos, los tenemos, ¿no? Entonces, el hecho de que desde la función pública pongamos el acento en las obligaciones no significa que, de que como funcionarios públicos no tengamos derechos humanos. Pero bueno, cuando estamos trabajando en el campo, cuando estamos buscando y sobre todo cuando interactuamos con las familias y con las personas que han sido víctimas de una desaparición en sus diferentes modalidades, nos toca como funcionarios del Estado poner en práctica este conjunto de obligaciones que se enmarcan en este enfoque de derechos humanos. Y hay algo que es bien importante mencionar y destacar sobre el enfoque de derechos humanos, que es algo que a veces de tan obvio que se ha hecho o de tan repetitivo, a veces se nos olvida, ¿no? Y lo principal es que el enfoque de derechos humanos
no es algo que sí, ha estado siempre y en todo momento, sino que es algo que se ha ido desarrollando con el tiempo, se ha desarrollado fundamentalmente en el ámbito internacional y luego eso ha bajado en los ámbitos nacionales y los ámbitos estatales y municipales, pero que no necesariamente se aplican siempre, ¿no? Entonces, por más que hoy en día la mayoría de los funcionarios públicos tienen una noción de qué son los derechos humanos, qué tipo de garantías generan y cómo eso impacta en su labor pública, esto no siempre está presente de manera transversal en toda la función pública. Y eso es algo que depende de muchos factores, pero uno de esos factores tiene que ver con las formas en las cuales se entiende el problema. Entonces, entender las desapariciones desde el punto de vista de los derechos humanos nos permite mirar las desapariciones desde una óptica particular que pone en el centro la dignidad de las personas. Y ¿Tienes una banana? esto que parece que siempre es así y que siempre ha sido así y demás, no lo es, ¿no? Y eso ha sido parte de las conquistas también que han logrado los familiares, las víctimas, pero también los funcionarios públicos que están comprometidos y que dentro del mismo Estado impulsan este tipo de perspectivas, este tipo de enfoques. Un ejemplo, como para que ustedes vean que no siempre esto está presente, tienen que ver, por ejemplo, con las maneras en las cuales se trata el secuestro o la manera en la cual se trata, valga la redundancia, la trata de personas, ¿no? Estos dos delitos que por lo general producen como resultado de la desaparición de personas, cuando son trabajados desde la seguridad, desde la función pública, desde el Estado e incluso desde el ámbito internacional, son trabajados desde un punto de vista diferente al de los derechos humanos y no necesariamente se aplica el enfoque de derechos humanos cuando se trata con este tipo de desapariciones, ¿no? Entonces, cuando se habla de secuestros, generalmente el punto de vista, el enfoque que prima ahí tiene que ver con una lógica más de combate al crimen organizado, tiene que ver con una lógica más de actuación policial, que no necesariamente pone en el centro los derechos humanos de las personas y de las víctimas, sino que la prioridad ahí es lograr el rescate, lograr garantizar el bienestar y eh, sacar eliminar la privación de la libertad de las personas que están sometidas a ese delito, ¿no? Entonces, en el caso de los secuestros, por lo general no es muy común escuchar que se hable de los derechos humanos, ¿no? Se puede hablar de los derechos humanos, o uno tiende a escuchar más seguido los derechos humanos una vez que rescatan a las víctimas o una vez que de alguna manera esa situación termina o llega a un fin, ese tipo delictivo, pero a lo largo de las acciones que se desenvuelven para tratar esa problemática, es raro escuchar hablar de derechos humanos. Y algo similar pasa con la trata de personas. Si ustedes se fijan, dentro de la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas cayó dentro de la competencia de un conjunto de órganos que tienen la función no tanto vinculada a derechos humanos, sino que están más bien relacionados a el combate al crimen organizado y los crímenes transnacionales, ¿no? Entonces, el enfoque con el cual se ha manejado el asunto de la trata de personas es un enfoque que es muy diferente al enfoque de derechos humanos con el cual se trata la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, estos dos ejemplos, ¿no? El secuestro y la trata de personas, nos muestran que a pesar de que el enfoque de derechos humanos es transversal, y a pesar de que desde hace mucho tiempo en la función pública se viene hablando y se viene educando y capacitando a las autoridades en este tipo de perspectivas, no siempre están presentes en todas las acciones. Entonces, cuando buscamos a las personas desaparecidas en México, tenemos ese desafío, ¿no? De poder generar
esos diálogos y poder generar ese cruce de miradas con las diferentes perspectivas que muchas veces concurren cuando buscamos a una persona desaparecida, que en el caso particular de México tiene la particularidad de ser definida de manera muy amplia, ¿no? Ustedes vieron ahí en el desarrollo del módulo que existen diferentes definiciones de la desaparición, ¿no? Y las definiciones que existen en el ámbito internacional y que han sido replicadas en la mayoría de los estados están basadas en ya sea la Declaración de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada o están basadas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos o en la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas o en los estatutos de la Corte Penal Internacional. Y ahí la definición de desaparición, por un lado, es más acotada y siempre hace mucho énfasis en esta idea de la desaparición forzada como la desaparición que es cometida por las personas de la función pública que participan en la privación de la libertad de una persona, seguida del ocultamiento y la negativa de dar información, y que lo hacen de manera activa, por omisión y o por aquiescencia, ¿no? Entonces, esa es como la definición acotada, y aquí en México lo que se hizo fue ampliar esa definición, ¿no? Entonces, una de las definiciones más amplias, digo, si bien el tipo legal o el tipo penal que está en la ley nos habla de desaparición forzada y desaparición por particulares, una de las definiciones como más ampliadas es la que viene en el protocolo homologado de búsqueda. Eso lo vamos a ver con mayor profundidad en el módulo 3, pero si ustedes revisan la definición del protocolo homologado de búsqueda, justo nos habla de una definición de desaparición que es muy amplia y que incluye a todos los tipos de conductas que tengan como resultado la desaparición de la persona en términos de la interrupción de la comunicación entre una persona y su núcleo familiar o las personas con las cuales tiene algún tipo de relación, ¿no? Entonces, una desaparición, incluso ahí, si ustedes se fijan, hay una partecita de el protocolo homologado de búsqueda que habla justamente de que sería deseable eliminar la distinción entre personas desaparecidas y personas no localizadas, que de acuerdo con el mismo protocolo y con la ley, las diferencia la presunción del delito, ¿no? Entonces el protocolo homologado dice que sin importar si hay presunción del delito o no, a todas las personas que están desaparecidas o no localizadas, hay que buscarlas por igual. Y ese conjunto de personas que pierden la comunicación con sus seres queridos puede ser una persona que ha sido privada de la libertad por una autoridad del Estado, y que eso tal vez sea como el ejemplo icónico de la desaparición forzada, pero puede ser también una persona que sufrió un robo, y perdió o le sustrajeron su teléfono celular y durante un lapso de tiempo no pudo comunicarse con su familia, ¿no? O puede ser también una persona que tuvo un accidente y perdió la conciencia y se despertó en un lugar sin saber su nombre, sin saber de dónde venía, sin tener algún tipo de identificación o sin tener algún tipo de forma de rastrear a sus familiares. O puede ser una persona que está sin vida y ha sido sepultada de forma irregular en un panteón municipal, ¿no? A todas esas personas les corresponde y les asiste el derecho a ser buscadas, ¿no? Y es ahí donde entra y donde se funden esta perspectiva de los derechos humanos con la búsqueda de personas desaparecidas. El derecho de todas las personas a ser buscadas es un derecho que ha sido en una buena medida desarrollado aquí en México. Y eso es algo que nos permite hacer este primer paso desde el ámbito nacional, la realidad nacional en México, con el ámbito internacional. Las primeras personas que hablaron del derecho a la búsqueda fueron los familiares aquí en México. Después eso se empezó a impulsar desde el Estado también, y por último llegó ese reconocimiento a nivel internacional y también
desde el Poder Judicial, a través de sentencias, a través de diferentes resoluciones que toma ese poder, que por lo general el Poder Judicial se caracteriza por dar pasos con pies de plomo, ¿no? Pasos muy lentos, pero que intentan ser lo más certeros y brindar cierta seguridad jurídica, ¿no? Entonces, que el Poder Judicial, que hasta el Poder Judicial haya reconocido el derecho de todas las personas a ser buscadas, es el resultado de una larga lucha que han tenido tanto las familias como las diferentes personas que participan en estos procesos de lucha por los derechos y por su reconocimiento, ¿no? Entonces, ahí creo que en este primer salto que hacemos o en este primer tránsito que hacemos desde la realidad nacional hacia el ámbito internacional, podemos decir que uno de los caminos o una de las rutas a partir de las cuales se ha dado este salto o este diálogo ha sido justamente el enfoque o la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, este diálogo se ha dado a partir de diferentes mecanismos y diferentes vías. Uno de ellos tiene que ver con, por ejemplo, las diferentes visitas que han realizado al país los organismos de derechos humanos especializados en la búsqueda de personas desaparecidas o más bien especializados en los derechos de las víctimas de desaparición forzada, ¿no? El ejemplo más reciente y tal vez como el que más presencialidad tuvo ha sido la visita en el año 2021, si no me falla la memoria, del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, ¿no? En aquel año, a finales del año 2021, llegó ese comité que está compuesto por expertos de diferentes países y hizo una visita en el sitio en México para poder documentar y atestiguar cómo estaba siendo la situación en materia de desaparición en México. Y a partir de esa visita, entre otras cosas, y entre otras visitas que hizo el Comité de Naciones Unidas, es que se da el reconocimiento de este conjunto de principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, que es también eh, uno de los elementos que forman parte de este enfoque de derechos humanos aplicado a la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, estos diálogos que se dan entre la realidad nacional y los organismos de Naciones Unidas vinculados a la protección y garantía de los derechos humanos de las personas desaparecidas y de las víctimas de desaparición forzadas, se da a partir de los familiares, pero también a través de la función pública, a través de personas como ustedes que desde sus diferentes trincheras y desde sus diferentes lugares de trabajo se entrevistaron con el Comité de Naciones Unidas y tuvieron algún tipo de interacción con ellos o rindieron informes o tuvieron diálogos o intercambiaron información sobre la situación de desaparición en México. Entonces, esa es una vía. Otra de las vías a través de las cuales se comunican estos dos mundos tiene que ver, por ejemplo, con las acciones urgentes que se presentan frente al Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Probablemente a algunos de ustedes en su trabajo, ya sea en las comisiones locales de búsqueda, en las fiscalías o en otros organismos vinculados a la desaparición de personas y a la búsqueda de ellas, les habrá llegado alguna instrucción de la Secretaría de Gobernación o de otros órganos del Estado mexicano, a veces también llegan a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para atender un conjunto de medidas y rendir informes de esas medidas de acción urgente que recomienda el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Y otras formas de comunicar estos dos mundos tienen que ver también con el litigio estratégico que se da en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otras instancias en el ámbito internacional que tienen la función de juzgar o de generar recomendaciones y sentencias frente a casos de violaciones a derechos humanos y que van en contra de los preceptos de las
diferentes acuerdos y convenciones que guían o que justifican su existencia, ¿no? Entonces, este tipo de diálogos son los que le van dando forma a las diferentes recomendaciones, criterios, estándares y puntos de vista que desde el ámbito internacional luego vuelven a bajar hacia México, ¿no? Entonces existe un segundo canal o un segundo momento de este vínculo que se da justamente en el ámbito internacional, donde muchas mexicanas y mexicanos participan. Algunos vienen de la función pública, otros vienen de la sociedad civil, pero lo cierto es que siempre en este tipo de órganos que están vinculados a la garantía y a la observancia de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas o también a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, siempre hay en esos lugares hay mexicanas y mexicanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, ahí en su momento estuvo Santiago Corcuera y ahora está también Ana Lorena Delgadillo. Las dos son mexicanas. Asimismo, han participado mexicanas y mexicanos en el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada y en otros organismos internacionales que tienen que ver justamente con la búsqueda de personas desaparecidas. Eso es algo que pasa muy seguido, sobre todo con dos países de América Latina que tienen una larga trayectoria en el tema de las desapariciones de personas, que son Argentinas y México, ¿no? Entonces, ustedes generalmente en esos órganos internacionales siempre van a encontrar a un mexicana o un mexicano y a una argentina o un argentino, ¿no? Entonces, México ha contribuido mucho en la conformación de estos estándares, de estas normas internacionales de derechos humanos que están orientadas o destinadas a proteger a las personas contra la desaparición forzada y en el caso de que sean desaparecidas, poder generar remedios contra esa situación, eh, respetando, reconociendo, garantizando y protegiendo sus derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de búsqueda de personas desaparecidas y las combinamos con el marco de los derechos humanos, tenemos como resultado un conjunto de obligaciones que surgen de este marco de derechos humanos, que son básicamente cuatro. La primera tiene que ver con la búsqueda de las personas desaparecidas, la segunda tiene que ver con la protección de las víctimas y la tercera, perdón, tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y la cuarta tiene que ver con la coordinación interinstitucional. Todas estas les tocan de lleno a las autoridades estatales, que son las encargadas o que son las obligadas en este marco de derechos a realizar las acciones conducentes para buscar a las personas desaparecidas, proteger a las víctimas, defender sus derechos humanos y coordinarse interinstitucionalmente para la búsqueda, ¿no? Entonces, cuando hablamos del derecho humano de toda persona a ser buscada y tomamos en cuenta esta obligación específica que es la de la búsqueda de personas desaparecidas, algunas de las acciones que se derivan de esa obligación tienen que ver con adelantar y agotar todas las medidas institucionales para determinar la suerte y el paradero de la persona desaparecida, adelantar acciones de búsqueda mediante los protocolos existentes, adelantar esas búsquedas con efectividad y exhaustividad de manera inmediata, oportuna y transparente, y actuar con debida diligencia, utilizando todos los medios necesarios para desarrollar las labores de búsqueda con prontitud y celeridad, ¿no? Eso es algo de lo que ustedes ya tienen ahí en el material, pero que viene bien reforzarlo en esta sesión. Cuando hablamos de la segunda obligación, que es proteger a las víctimas, es se desencadenan como parte de la obligación que viene de los derechos humanos un conjunto de acciones que incluyen adoptar la máxima protección a las víctimas directas e indirectas, brindar protección necesaria a familiares, informar en todo momento a las víctimas sobre sus derechos y los avances de los procesos de búsqueda e investigación y garantizar su participación en los procesos de búsqueda y de investigación, así como también de la sociedad civil y de la ciudadanía en general.
Cuando hablamos de la tercera obligación, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, algunas de las acciones que se desencadenan de esta obligación tienen que ver con aplicar los enfoques diferenciados y especializados en materia de derechos humanos, como lo son el enfoque de género, el de interés superior de la niñez, el enfoque diferencial y con perspectiva psicosocial, entre otros, promover la justicia y verdad, adoptar medidas de igualdad y no discriminación y capacitar a las autoridades estatales en este enfoque de los derechos humanos, que es un poco lo que estamos haciendo hoy aquí. Y finalmente, la cuarta obligación tiene que ver con los procesos de coordinación interinstitucional, de las cuales se derivan otras acciones que incluyen, entre varias, eh, la no revictimización, eh, al establecimiento de medidas de restablecimiento y reparación, restablecimiento de derechos y reparación del daño, eh, coordinación interinstitucional para el ejercicio óptimo de las acciones de búsqueda, actuación a partir de protocolos, formulación de planes de búsqueda, desarrollo de políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas obligaciones son obligaciones que surgen de este enfoque de derechos humanos aplicado a la búsqueda de personas desaparecidas. Y una de las de los aportes más importantes en materia de búsqueda del enfoque de derechos humanos tiene que ver con el principio pro persona. El principio pro persona lo que nos propone es justamente lo que intentan hacer los derechos humanos en general, que es salvaguardar, rescatar y poner en primer lugar la dignidad de las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos del principio pro persona, lo que hablamos es que en los procesos de búsqueda se tiene que favorecer en todo el momento la protección más amplia de los derechos y escoger la norma o el conjunto de normas que más favorezcan los derechos de las víctimas. Entonces, esto es algo en la función pública que muchas veces se da, ¿no? Porque muchas veces a la hora de actuar desde el Estado, estamos o están ustedes sujetos a diferentes ordenamientos, a diferentes disposiciones y a diferentes obligaciones que a veces pueden llegar a ser incluso eh, contradictorias, ¿no? En algún ordenamiento puede haber una directriz en el sentido A, en algún ordenamiento o en otro, y en otro ordenamiento puede haber una directriz en un sentido B, y ahí muchas veces es el funcionario público, es la autoridad estatal, la que tiene que decidir qué tipo de curso de acción se sigue. En esa decisión, y para poder tomarla de manera efectiva, el principio pro persona funciona como una especie de criterio, no como una especie, como un criterio, según el cual esa decisión entre la elección de los diferentes cursos de acción posibles viene dada o tiene que fortalecer este principio pro persona en el sentido de darle la mayor protección posible a las víctimas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos dos cursos de acción, ¿no? Un curso de acción A, donde se le ofrece cierto nivel de protección a las víctimas, y un curso de acción B, donde ese nivel de protección a las víctimas es superior, si aplicamos el principio pro persona, el curso de acción que deberíamos tomar es el B, que es el que ofrece la mayor protección a las personas, ¿no? Entonces, el principio pro persona es como una ayuda para poder tomar esas decisiones en esos momentos complicados, favoreciendo siempre la máxima protección posible para todas las personas, ¿no? Entonces, el principio pro persona considera al ser humano como titular de derechos y obliga al Estado a emplear la máxima capacidad disponible para salvar la integridad de cada persona, ¿no? Entonces, ahí cuando el principio pro persona tiene estos tres componentes, que ustedes pueden ver también ahí en el módulo 1,
que nos habla de la preferencia interpretativa, la preferencia de normas y cómo esos dos elementos construyen el principio pro persona. Cuando hablamos de la preferencia interpretativa, nos referimos justamente a esto, ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones y tenemos dos o más interpretaciones sobre qué hacer, la que hay que elegir es justamente es la que ofrece el máximo nivel de protección. Y la preferencia de normas aplica de manera similar. Cuando tenemos dos normas que pueden llegar a ofrecer diferentes maneras de actuar frente a una misma situación, la norma que hay que poner en relevancia o la norma que hay que poner en primer lugar es la norma justamente que garantiza la mayor protección a las personas desaparecidas. Y este es un conflicto o esta es una situación que puede parecer muy abstracta, pero que tiene como situaciones empíricas muy concretas, como lo es, por ejemplo, el derecho a la información o el derecho al resguardo de la información personal, ¿no? Ustedes, como saben, durante mucho tiempo no había un acuerdo sobre si los nombres de las personas desaparecidas que estaban en el registro deberían ser públicos o no. Esa decisión, lamentablemente, se tomó de manera abrupta, un día antes de la salida de la ex comisionada de búsqueda, cuando se publicó esa lista, y bueno, y quedó como una cuestión no resuelta, pero un poco ahí la contradicción que existía era entre el derecho de toda persona a ser buscada y que obligaba en términos del derecho a la verdad también a publicar y a hacer públicos esos nombres de las personas que estábamos buscando y de las personas que están desaparecidas, y este otro derecho que tiene que ver con la intimidad, con la privacidad y con la protección de los datos personales, que obliga a resguardar ese tipo de nombres, ¿no? Entonces, ese criterio ya estaba, si bien era un criterio que había que reflexionar, estaba bastante adelantado por los organismos internacionales que desde hace mucho tiempo priorizaron entre estos dos derechos el derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas, ¿no? Y bajo el entendido de que para buscar a una persona es necesario saber a quién estamos buscando y que por esa razón, salvo que medie algún tipo de riesgo para la búsqueda o que pueda llegar a afectar a las personas desaparecidas, eh, salvo esas dos circunstancias, los nombres de las personas desaparecidas siempre debían ser públicos para que justamente también las autoridades pudiesen buscarlas de mejor manera y que también la ciudadanía pueda participar en esos procesos de búsqueda, ¿no? Entonces, eso en México es algo que se discutió durante mucho tiempo, se resolvió, como les digo, de manera un poco abrupta y desprolija también, y hoy está en el centro de las discusiones en relación a estos procesos de registro y del censo y de las diferentes medidas que se están tomando desde el Estado mexicano para registrar a las personas que están desaparecidas y no localizadas, desaparecidas de manera forzada, desaparecidas por particulares, fallecidas sin identificar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones que muchas veces aparecen como cosas muy abstractas o que no tienen un correlato con la realidad, en realidad se traducen en dilemas que muchas veces les aparecen incluso a ustedes en su práctica diaria, ¿no? Eh, este tipo de dilemas, por ejemplo, aparece cuando estamos realizando la búsqueda de una persona desaparecida que puede estar siendo víctima de algún otro tipo de delito, ¿no? O algún otro tipo de riesgo, ¿no? O que está escapando de una situación de violencia o de amenaza. O personas que están desaparecidas y que se encuentran siendo víctimas de otro tipo de delitos o incluso de procesos de exclusión o de marginación o de discriminación, ¿no? Una persona en situación de calle, son este tipo de casos
en que no sabemos si hay que abordar esas maneras a esas personas y de manera forzosa solicitarles sus datos y corroborar que no sea la persona que estamos buscando, o hay que respetarlo en su derecho a no ser molestado y a circular libremente, ¿no? Entonces, ese tipo de dilemas o de situaciones en las cuales hay que aplicar el principio pro persona son cuestiones que se presentan más comúnmente de lo que imaginamos. ¿Ok? Entonces, algo que me gustaría comentarles también en este tránsito y en esta reconstrucción del enfoque de los derechos humanos aplicados a la búsqueda de personas desaparecidas, tiene que ver con cómo esto se traduce, estos derechos humanos se traducen en las obligaciones del Estado eh, para la búsqueda de personas desaparecidas. Y ahí tenemos al menos tres tipos de obligaciones o tres tipos de estándares o de criterios, ¿no? Hay obligaciones generales de los estados para garantizar los derechos humanos, hay obligaciones del Estado que están basados en los principios de derechos humanos, y luego hay un conjunto de obligaciones específicas de los estados para garantizar el derecho de todas las personas a ser buscadas, ¿no? Cuando hablamos de obligaciones generales, hablamos de estas cuatro grandes que yo les comentaba, que tienen que ver con respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos, ¿no? Entonces, estas obligaciones que son generales en materia de derechos humanos tienen un correlato en la búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces, cuando hablamos de respetar los derechos humanos, y eso lo trasladamos, ¿no? Cuando hablamos de respetar los derechos humanos, la obligación del Estado es justamente respetar esos derechos y libertades contenidas en los ordenamientos jurídicos nacionales y a nivel internacional, y hacer prevalecer siempre la dignidad de las personas en el ejercicio pleno de esos derechos humanos, ¿no? Entonces, respetar implica que las autoridades se abstengan de llevar a cabo acciones que vulneren derechos, por ejemplo, desaparecer personas, ¿no? Entonces, estas obligaciones generales tienen un correlato directo sobre la especificidad de las desapariciones de la persona, de la desaparición de personas, que tienen que ver con no desaparecerlas, ¿no? Ese primer mandamiento, ese primer estándar, ese primer criterio deriva justamente de esta obligación genérica de respetar. Cuando hablamos, por ejemplo, de garantizar derechos humanos, esto se refiere a la obligación que tiene el Estado de generar y adoptar medidas que permitan el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en los ordenamientos jurídicos. Y ya para ser como un poco más concretos, esto tiene que ver con estructurar el andamiaje institucional y las normas para asegurar el goce efectivo de los derechos, proveer bienes y servicios que garanticen ese goce de derechos, reparar a las víctimas en caso de que se hayan presentado violaciones contra esos derechos, entre otras, ¿no? Entonces, garantizar, que es una obligación genérica de derechos humanos, traducido al ámbito de la desaparición de personas, tiene que ver con, por ejemplo, estructurar y organizar institucionalmente el Estado para que busque a las personas desaparecidas, ¿no? Y eso es algo que en la actualidad está siendo como muy cuestionado por familiares, por el periodismo, por organizaciones de la sociedad civil y por órganos de participación ciudadana, con lo que está pasando actualmente con, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Ustedes habrán visto o se habrán enterado en los últimos días que una de las noticias, si ustedes googlean hoy Comisión Nacional de Búsqueda y ven las noticias, van a ver que lo último que se ha dicho es que está habiendo un proceso de reestructuración que implica la desaparición de ciertas áreas y el recorte de varios contratos de personas eventuales, que es, como ustedes saben, y como ustedes lo han probablemente vivido en la función pública, es el contrato eventual, es como la forma mayoritaria de contratar personal del Estado,
Entonces, este tipo de acciones que tienden a desestructurar, a desorganizar y a hacer retroceder el desarrollo institucional, van en contra justamente de esta obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar y adoptar medidas que permitan el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, entre ellos el derecho de todas las personas a ser buscadas. ¿Ok? Entonces, eso en relación a la obligación de garantizar. Luego está la obligación general de proteger, ¿no? Y esta obligación de proteger implica una serie de acciones por parte del Estado mexicano que tienen que ver con asegurar que las personas no sufran violaciones de derechos cometidos por las autoridades o algún particular. Entonces ahí entran todas las acciones de prevención, de prohibición y de castigo, entran las acciones de responsabilidad internacional, entran las obligaciones vinculadas a la debida diligencia, entran las obligaciones de adoptar eh, políticas de prevención con base a perspectivas diferenciales, eh, entran las obligaciones de establecer mecanismos para la exigibilidad de los derechos, la promulgación de leyes y la reparación integral de las víctimas. Entonces, esta obligación general, que es la de garantizar, traducir, perdón, es que es la de proteger, traducida al mundo de los derechos de todas las personas a ser buscados y a los derechos que asisten a las víctimas, implica justamente tener una comisión ejecutiva de atención a víctimas que atienda a las víctimas, que repare a las víctimas y que las asista en sus diferentes derechos que surgen a partir de el hecho de victimización, que puede, como puede ser la desaparición, ¿no? Implica también actualizar el protocolo homologado de búsqueda, ¿no? Que nos dijeron que después de 2 años se iba a actualizar y eso no ha sucedido. Implica promulgar leyes, como por ejemplo las leyes de declaración de ausencia que están pendientes en muchos estados, y también las leyes a nivel estatales de, contra la desaparición de personas, que también están ausentes en varios estados o todavía no se han eh, actualizado, ¿no? Luego, y finalmente la última obligación general del Estado tiene que ver con promover, ¿no? Y esta idea de promoción tiene que ver con generar un escenario sociocultural sensible y respetuoso de los derechos humanos. Y eso implica acciones como muy concretas también que se relacionan con el trabajo que muchas veces terminan haciendo las familias de sensibilización y de concientización eh, en las autoridades, pero también a nivel de la sociedad en general, ¿no? En las iglesias, en las escuelas, en las plazas públicas y en los diferentes ámbitos donde se reúnen comunidades, donde se reúne la ciudadanía o donde transitan las diferentes personas que hacen parte de esta sociedad mexicana, ¿no? Entonces, esta obligación de promover los derechos humanos aplicados al caso de la desaparición de personas tienen que ver justamente con poder informar, poder concientizar y poder sensibilizar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones, medidas y recursos disponibles en caso de una desaparición de una persona, ¿no? Entonces, eso a nivel de obligaciones genéricas. Y como les mencionaba recién, en este cruce entre derechos humanos y desaparición de personas, existen otro tipo de obligaciones que derivan justamente de los principios de derechos humanos. Y estos principios de derechos humanos son una especie de guía que orienta la aplicación y el desempaque, de alguna manera, de estos derechos. Entonces, son 4 principios que son los de indivisibilidad e interdependencia, universalidad y progresividad, y bueno, y esos 4, perdón, universalidad, progresividad, indivisibilidad e interdependencia, ¿no? Estos primeros dos, los de indivisibilidad e interdependencia,
tienen que ver mucho con la propia característica de las violaciones a derechos humanos, que como ustedes habrán escuchado y leído en el material, es una violación pluriofensiva de los derechos humanos, en el sentido en que trastoca o viola varios derechos humanos a la vez, ¿no? Que tienen que ver el derecho a la integridad física, el derecho a la libre circulación, el derechos civiles, derechos económicos, derechos políticos incluso, y un conjunto amplio de derechos que incluyen también el derecho, por ejemplo, a la protección judicial, ¿no? Entonces, en espejo a esa situación, según la cual la desaparición de personas es una violación pluriofensiva, el correlato es que en las obligaciones del Estado, los derechos humanos tienen que ser vistos como un conjunto, ¿no? Como un grupo que es indivisible y es interdependiente, ¿no? En este sentido, los derechos humanos son interdependientes, en tanto establecen relaciones recíprocas entre ellos y son indivisibles en la medida en que no se deben tomar como elementos aislados o separados, sino en conjunto. Y eso implica, por ejemplo, de que no es que se pueda, por un lado, separar el derecho a la verdad y por el otro el derecho a la justicia, ¿no? Entonces yo solamente te voy a dar verdad, pero no te voy a dar justicia, no. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar esos derechos de manera indivisible y de manera interdependiente. O te voy a reconocer un derecho a la víctima, pero este otro derecho de víctima no te lo reconozco. ¿No? Te voy a reconocer el derecho a la verdad, pero no el derecho a la información, ¿no? Eso es contrario a estos principios de derechos humanos porque lo que tienden a hacer es a fragmentar esta concepción amplia y de grupo y de conjunto que tienen los derechos humanos. ¿Ok? Y el segundo grupo tiene que ver con la universalidad y la progresividad. La universalidad tiene que ver con que estos derechos se reconocen de manera universal sin importar la raza, género o cualquier otro tipo de condición de las personas. Y eso es un elemento muy importante, por ejemplo, cuando estamos buscando a personas que son migrantes, ¿no? A veces existe esta falsa percepción o esta falsa idea de que como no son ciudadanos mexicanos, el Estado mexicano no tiene obligaciones hacia con ellos. Y en realidad, al ser los derechos humanos universales, sin importar la nacionalidad de las personas, el Estado mexicano debe responder y debe velar por los derechos humanos de esas personas que sin ser mexicanas están en el territorio, ya sea de paso o residiendo en él. ¿Ok? Y la progresividad implica que justamente no se pueda retroceder en ese cumplimiento. Entonces, de alguna manera, los derechos humanos son como una especie de escalera hacia la dignidad, donde los únicos pasos que están permitidos son los pasos hacia adelante. En este sentido, muchas veces, y en América Latina lo hemos vivido y lo vivimos actualmente, se experimentan procesos de retroceso en la conquista de derechos, ¿no? Y muchos podrían pensar que lo que está actualmente pasando en torno a la política mexicana de derechos humanos es un retroceso en relación a lo que teníamos hace un par de meses, ¿ok? Entonces, bueno, esto es violatorio de este principio de derechos humanos que nos habla de la progresividad, ¿no? De la realización progresiva de los derechos, que siempre es a más. ¿Ok? Y el tercer conjunto de obligaciones, ¿no? Recuerden que tenemos obligaciones generales, obligaciones derivadas de los principios de derechos humanos, y existe un tercer grupo de obligaciones que son las obligaciones específicas de los estados para garantizar el derecho humano de todas las personas a ser buscadas y que tiene que ver con, de nuevo, garantizar, proteger, perdón, que tienen que ver con respetar, reconocer, garantizar y proteger los derechos humanos y específicamente de las personas que
son víctimas de desaparición, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de respetar, hablamos de no incurrir en prácticas de desaparición autorizadas o toleradas o participando ya sea por aquiescencia u omisión. Cuando hablamos de reconocer, nos estamos refiriendo a eh, entender la desaparición como una violación grave a derechos humanos y como una conducta que afecta al conjunto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que esta práctica se da de manera generalizada en México. Cuando hablamos de garantizar, nos referimos a la tipificación del delito y al desarrollo de las diferentes normativas que conforman el marco normativo, valga la redundancia, contra la desaparición de personas. Y cuando hablamos de proteger, nos referimos justamente a actuar diligentemente en diferentes niveles, local, regional y nacional, para prevenir y eliminar las desapariciones. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es un poco cómo baja de ese ámbito internacional a México este conjunto de obligaciones que deriva del marco de los derechos humanos. Entonces, hasta ahora, ¿hay alguna duda, algún comentario, algún aporte o alguna reacción, alguna resonancia que surja a partir de esto que acabo de compartirles? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna duda que haya surgido tal vez a partir de la lectura del material? ¿Algo que no haya quedado claro en la resolución de los ejercicios, por ejemplo? ¿Algo de eso? Ok. Sí, Javier, adelante. Gracias, Álvaro. Algo que me llamó a mí mucho la atención es el principio pro persona, pero con respecto precisamente a toda persona que tiene el derecho a ser buscada. Cuando no sabemos el nombre de una persona y que, bueno, por lo regular las mismas víctimas indirectas solicitan, la mayoría de ellos, que sean públicos los datos de sus familiares desaparecidos. Ujú. Son muy pocos, muy contados, y por la experiencia que tengo, que alguna víctima indirecta familiar sugiera o diga que no se publique el nombre de su familiar, ¿no? Y entonces, el principio pro persona, ¿cómo aplicaría aquí cuando decimos, no, hay que cuidar la confidencialidad de él, la confidencialidad del nombre, de su privacidad, de su identidad? Pero tengo entendido que de acuerdo al mismo protocolo homologado de búsqueda nos marca que para buscar, localizar, identificar, estos datos pueden ser públicos. Pero entonces tenemos aquí otra contravención contra la ley de transparencia y de datos que no nos permite inclusive en un momento dado hacerlos públicos. Cuando algún familiar se acerca a la autoridad y le dice, dame la información de mi familiar, por lo regular lo que le pide es los avances de la búsqueda. Ujú. No tanto así, en algunos casos los colectivos cuando piden las personas que se están buscando, que se están localizando, que muchas veces la misma autoridad lo decimos, no te puedo dar información, pero estamos coartando el derecho a la verdad, el derecho a la información. ¿Cómo podemos aplicar este principio pro persona cuando tenemos estas dos contrapuestas legales? Bien. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Javier, por la consulta. Eso, por la pregunta y por traer este debate, que es un debate que yo sé que ustedes enfrentan en la función pública de manera cotidiana, ¿no? Y ahí lo importante creo que es tomar en cuenta un poco los criterios que se han establecido a nivel internacional y tomar en cuenta también los propios criterios que han emitido tanto el Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, y las propias consultas que ha hecho la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que le han comentado al respecto, donde el criterio en general es priorizar siempre el derecho de las personas a ser buscadas, ¿no? Y esto es algo que se puede resolver
haciendo justamente esta consulta, ¿no? Preguntándole a las personas lo que no es correcto o lo que no es justo o lo que no es una aplicación del principio pro persona, es suponer que porque la persona no dio la autorización o suponer porque no le preguntamos si quería que fueran públicos o no, suponer que la persona no quiere que esos datos sean públicos. Porque justamente sucede esto que comenta el propio Javier, que en la mayoría de los casos las personas entienden que mientras más publicidad tengan esa información, pues más efectiva va a ser la búsqueda. Digo, es muy difícil buscar una persona que no sabemos su nombre o no sabemos sus datos básicos, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de dilemas se resuelven de común acuerdo con la víctima, ¿no? Ofreciéndole la información completa y las implicancias y sus derechos que le asisten como víctimas y priorizando sobre todo a partir de este enfoque de pro persona la máxima protección a la dignidad de las personas. Y esa máxima protección tiene que ver con justamente poder buscarla y localizarla y traerla de vuelta de regreso a casa, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer eso si no sabemos los nombres, si no sabemos esos datos básicos y si esos datos no son compartidos con la sociedad, que también tiene una función importante en la búsqueda. Digo, si bien no es la obligación de la sociedad encontrar y localizar a las personas, son muchas veces la que los terminan haciendo y con su coadyuvancia y colaboración se pueden lograr muy buenos resultados. De hecho, un poco la historia de las políticas públicas de búsqueda en México tienen que ver con esos procesos de colaboración y de coadyuvancia entre las autoridades y la ciudadanía, específicamente las familias de las personas desaparecidas. Pero es muy difícil generar esos procesos de participación y de coadyuvancia si no se comparte esa información que es básica, ¿no? Y hay un criterio que también refuerza esta cuestión eh, en torno a la publicidad de los nombres de las personas que estamos buscando, tiene que ver con el derecho a la verdad, ¿no? Y esto ya es como una interpretación mucho más extensiva, en tanto y en cuanto el derecho a la verdad es un derecho colectivo que asiste a los pueblos, a las comunidades y a las sociedades, según el cual cualquier tipo, los pueblos y las sociedades y la ciudadanía en general tiene derecho a conocer y a saber lo que pasó, ¿no? Y en el sentido en que una desaparición no es algo que solamente afecta al núcleo individual, sino que los desaparecidos nos faltan a todos, eh, y las desapariciones son una herida que se genera sobre todo el tejido social, no solamente sobre las familias, sino también de las comunidades, de las sociedades en general, es que esos nombres deben ser públicos como parte a este derecho a la verdad, ¿no? Por eso muchas de las comisiones de la verdad que han habido en América Latina a lo largo de la historia, una de las principales productos o una de las principales contribuciones a ese derecho a la verdad es justamente poder proveer un listado de nombres de las personas que fueron desaparecidas y que están siendo buscadas, ¿no? Entonces, estos dos criterios ayudan justamente a reforzar y a aplicar este principio por persona, prevaleciendo siempre el derecho a la búsqueda sobre el derecho a la protección de los datos personales y a la privacidad, ¿no? Entonces, un poco ese es cómo este marco o estos criterios de los derechos humanos nos pueden ayudar en nuestro trabajo diario para poder desarrollar las tareas que tenemos de manera cotidiana, ¿no? Como parte de la función pública que realizamos en las diferentes agencias del Estado. Y hablando justamente de el derecho a la información, el derecho a la privacidad, me gustaría hacer un breve comentario sobre el derecho a las víctimas, el derecho que tienen las víctimas de la desaparición forzada, que es una de las primeras cosas que ustedes probablemente hagan en su trabajo y que tienen que ver con el mismo protocolo de atención a las víctimas, donde en una parte siempre habla de la lectura de los derechos, ¿no? Y de hacerle conocer a las personas esos derechos humanos.
Aquí no voy a repetir esos derechos que a ustedes probablemente les haya tocado comunicarlos ampliamente, sino que me gustaría hablar de una serie de criterios que amplían o que de alguna manera nos permiten entender desde una perspectiva más amplia esos derechos que muchas veces entregamos en forma de cartillas o hacemos lectura cuando la víctima acude a las diferentes instituciones u oficinas del Estado, ¿no? Entonces, una parte importante de estos derechos se vincula, recuperando el comentario de Javier, con el derecho a la verdad. Y ese derecho a la verdad implica el acceso a la información, ¿no? Entonces, desde un enfoque de derechos humanos, el derecho a la verdad supone la prerrogativa tanto de las víctimas como de la sociedad en general de acceder al conocimiento necesario y suficiente para comprender las dinámicas y circunstancias en que ocurren las violaciones graves a derechos humanos. Y esto es algo que muchas veces sucede también, no solamente en el ámbito de las comisiones de búsqueda o en otras instituciones que se dedican a la búsqueda, sino también en los ámbitos de la investigación, ¿no? La clásica y tradicional negativa a compartir la carpeta de investigación o la averiguación previa, que ha generado ya hasta machotes de amparos para poder acceder a las carpetas, es casi siempre fundamentada en esta idea de la secrecía de las investigaciones, que aplica de alguna manera una interpretación restrictiva de esa secrecía, en el sentido en que priva a la víctima, indirecta, en la mayoría de los casos, priva a los familiares de poder ejercer ese derecho de acceso a la información sobre qué está haciendo el Estado mexicano y en particular el Ministerio Público a cargo de esa carpeta o de esa averiguación para encontrar a su familiar y a su ser querido, y a partir de esa información también qué otro tipo de acciones se pueden desencadenar o detonar, ¿no? Y eso es algo que muchas veces es paradójico, sobre todo en aquellas carpetas de investigación o averiguaciones previas, en las cuales las familias de manera constante o de manera frecuente al menos están proveyendo de información. Entonces se genera esta paradoja que la familia informa y provee datos para la investigación, pero luego no puede acceder a ellos, ¿no? Entonces, eso es algo que es violatorio del derecho a la verdad y violatorio de los derechos de acceso a la información, y que justamente son litigados en forma de amparos, y que justamente la mayoría de las veces tienden a resolverse de manera favorable a las víctimas para que puedan acceder. Esa práctica, yo sé que también en muchas fiscalías ya se ha abandonado y han adoptado por suerte, bueno, no por suerte, por decisión y por voluntad y por ser conscientes del marco de derechos humanos, una política de datos abiertos, fundamentalmente con la familia, favoreciendo también y garantizando la consulta de los expedientes y la consulta de la información de la carpeta pública de manera libre e irrestricta, ¿no? Y eso es algo también que hay que reconocer, que ha cambiado en los últimos años, pero que sin embargo perdura en muchas fiscalías y en otro tipo de instituciones que también generan expedientes, generan diferentes piezas o diferentes instrumentos de información pública que luego no se comparten con las víctimas, ¿no? La otra particularidad de este derecho a la verdad tiene que ver con esta idea de la interpretación ampliada, ¿no? Según la cual eh, se busca que el juicio no se restrinja a la determinación de la culpabilidad de una persona o un conjunto de personas, sino que se orienta hacia luchar contra la impunidad, disuadir o prevenir con respecto a violaciones futuras, y así, y a su vez satisfacer las necesidades de las víctimas y hacer valer sus derechos, restableciendo el Estado de Derecho y reafirmando el principio de legalidad, ¿no? Esta idea de la interpretación ampliada del derecho a la verdad tiene que ver con justo esta interdependencia que existe con el derecho a la justicia. En este sentido, el derecho a la verdad no solamente acaba con la determinación de la culpabilidad, sino que implica otro tipo también de medidas y de acciones
que den elementos que permitan reconstruir a las personas de qué manera se dieron los hechos, de qué forma su familiar fue desaparecido y también dónde está su familiar desaparecido en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, se logran sentencias contra los perpetradores, pero nunca se da o nunca se logra localizar a la persona que se está buscando, ¿no? Entonces, el derecho a la verdad aplicado a la búsqueda de las personas desaparecidas implica conocer sobre las causas y condiciones que llevaron a la desaparición, conocer sobre el progreso y resultado de las investigaciones, conocer sobre las circunstancias y los motivos que originaron la perpetración de la desaparición, conocer sobre las circunstancias que rodearon a la desaparición, determinar el paradero de las víctimas y determinar la identidad de los perpetradores o de las personas que participaron en la desaparición. Entonces, el derecho a la verdad implica todas esas diferentes aristas y se vinculan también con otro derecho que es muy importante, eh, que tienen que ver, bueno, con otro conjunto de derechos que son muy importantes, que tienen que ver con el derecho a no ser revictimizadas y la obligación del Estado a no revictimizar a las víctimas, a la protección de las niñas, niños y adolescentes, a la gratuidad en las diferentes diligencias y trámites que se generan como parte de los procesos de búsqueda, a obtener ayuda inmediata, a obtener medidas de asistencia, de reparación, a tener medidas de protección integral que garanticen la integridad y la seguridad de las personas y a los derechos que vienen dados a partir de esta figura de la Declaración Especial de Ausencia, ¿no? Que tienen que ver con los derechos patrimoniales, con ciertos derechos económicos que también son muy importantes para las personas que son víctimas indirectas, ¿no? Eh, ya que esta declaración especial de ausencia permite el reconocimiento expreso y la protección y garantía de la personalidad jurídica y de los derechos de esa persona desaparecida, para así brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de esas personas que no están, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de imbricación entre los derechos a la verdad y este conjunto amplio de derechos que conforman este conjunto de derechos de las víctimas frente a una desaparición forzada. Y ya para ir terminando y acercándonos hacia el final de esta sesión, me gustaría comentarles algunas cuestiones sobre los enfoques de derechos humanos que tienen que ver con la pregunta que hay en el foro y que les invito también, bueno, ya se cerró el foro, pero bueno, para el próximo módulo les invito a que puedan participar también. Recuerden que la participación en el foro es parte de la evaluación. eh, que se toma en cuenta para acreditar este diplomado. Entonces, ahí les recomiendo mucho participar porque eso suma puntos que luego hace que ustedes puedan salir aquí con su título de diplomados en materia de búsqueda de personas. Entonces, ahí me gustaría reparar sobre el enfoque diferencial principalmente, que tiene dos elementos que lo caracterizan, que son el trato digno y la igualdad y la no discriminación. El trato digno está relacionado a la protección de la dignidad humana, que es el centro de los derechos humanos, ¿no? La justificación más evidente o más obvia de los derechos humanos tiene que ver con la protección a la dignidad humana. Y el trato digno tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con un principio rector que guía el actual de las personas el actuar, perdón, de las personas servidoras públicas implica sensibilidad, respeto, confidencialidad para evitar justamente revictimización o victimización secundaria, ¿no? Este derecho al trato digno está relacionado con el principio de máxima protección, que es la obligación de adoptar y aplicar las medidas que proporcionen la protección más amplia para garantizar el trato digno, la seguridad, la protección
el bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas. ¿Ok? Y el segundo elemento tiene que ver con la igualdad y no discriminación, que eh, es un principio fundamental para la construcción de sociedades equitativas y democráticas, y refiere justamente a que no pueden haber distinciones, exclusiones o restricciones basadas en motivos de sexo, de género, de preferencias sexuales, de edad, de discapacidad, de condición social, de condiciones de salud, de religión, de opiniones, estado civil, origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición que tenga por objeto o resultado impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos, ¿no? Y esto es algo que es muy importante a la hora de la búsqueda de las personas desaparecidas, porque de lo contrario empiezan a aparecer estas cuestiones que muchas veces son denunciadas por las propias eh, víctimas y familiares, que tiene que ver con la existencia de víctimas de primera, víctimas de segunda y víctimas de tercera categoría, que es justamente el tipo de situaciones que se dan cuando no se aplican estos principios de igualdad, estos principios de no discriminación, ¿no? Entonces, estos principios son justamente lo que evitan este tipo de situaciones de atenciones discriminatorias o de atenciones que son diferenciadas en el mal sentido del término, ¿no? Entonces, para aclarar esto de los sentidos de los términos, es que aparece este enfoque interseccional que tiene que ver con justamente tomar en cuenta estas diferentes circunstancias eh, que constituyen formas de discriminación en contextos sociales específicos, ¿no? Entonces, el enfoque interseccional lo que nos invita a reflexionar y a actuar también es a poder tener en cuenta las diferentes eh, condiciones o inequidades o procesos de discriminación que una persona puede vivir al unísono o de manera concurrente o a través de múltiples discriminaciones, y cómo esas influyen en la generación de desigualdades, ¿no? Entonces, al tener en cuenta este enfoque interseccional, las autoridades deben considerar las circunstancias particulares de las personas desaparecidas en los procesos de búsqueda, identificar las categorías de discriminación vividas por las personas para determinar si alguna de estas o su intersección pudiesen estar relacionadas con la desaparición, y, de ser el caso, considerar dicho atributo como línea central de búsqueda, formular hipótesis de búsqueda, localización e investigación en consonancia con los enfoques diferenciales e interseccionales, determinar si las labores sociales o profesionales realizadas por las personas desaparecidas constituyen factores de vulnerabilidad, y considerar el enfoque diferenciado en la aplicación de las acciones de búsqueda y en el ejercicio del derecho de participación de las víctimas indirectas en las labores de investigación y todo lo concerniente con la investigación forense. Con lo cual queda claro ahí que el enfoque diferenciado aplica de manera transversal a las diferentes etapas de la búsqueda, y también aplica de manera transversal a los diferentes escenarios o condiciones o situaciones que pueden concurrir en el tratamiento de las víctimas y en estos diferentes escenarios de discriminación. ¿Ok? Entonces, ya para ahora sí ir cerrando esta conversación sobre los enfoques de derechos humanos, me gustaría compartirles tres ideas que yo creo que son las fundamentales a tener en cuenta sobre este módulo. El primero es que, por más que parezca una obviedad, la búsqueda de las personas desaparecidas está estrechamente vinculada con el enfoque de derechos humanos. Esta vinculación entre la búsqueda de las personas desaparecidas y el enfoque de derechos humanos parte del reconocimiento de la desaparición
como una violación pluriofensiva de derechos humanos y del otro lado de la moneda, de la obligación que tiene el Estado de buscar a esas personas desaparecidas y que en conjunto de este derecho humano de todas las personas a ser buscadas, ¿no? Entonces, la primera idea fuerza que quiero que se lleven de este módulo es que derechos humanos y búsqueda de personas desaparecidas están íntimamente vinculadas y relacionadas, y que esa vinculación y esa relación no es algo que siempre haya estado, sino que ha sido parte de una construcción histórica en la cual tanto las familias, pero también personas como ustedes, funcionarias públicas, han sido protagonistas y han sido quienes han marcado la pauta, ¿no? Y que ustedes en su práctica cotidiana también tienen esa responsabilidad de poder fortalecer esos vínculos entre los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? La segunda idea fuerza que me gustaría que se lleven de este módulo uno de el enfoque de derechos humanos tiene que ver con la idea o la noción del principio pro persona. El principio pro persona es tal vez como la representación o el criterio más relevante en torno a el cruce entre derechos humanos y búsqueda de personas desaparecidas, y a lo que lleva es a tener una preferencia interpretativa y una preferencia de normas basadas en la interpretación más amplia de la ley que favorezca la localización de las personas desaparecidas y la salvaguarda de los derechos de las víctimas indirectas. Entonces, cuando surjan algún tipo de duda o cuando surja algún tipo de dilema o debate, en torno a cuál es el mejor curso de acción a seguir, las instituciones tienen el deber de ejercer plenamente sus atribuciones y obligaciones en función de las leyes locales, nacionales e internacionales, empleando todos los recursos a su disposición para la debida diligencia en materia de búsqueda y localización, incorporando los criterios de igualdad y no discriminación en el tratamiento de los casos y favoreciendo siempre la máxima protección posible para los derechos de las víctimas, ¿no? Entonces, la segunda idea fuerza tiene que ver justamente con el principio pro persona y cómo ese principio es como un rayo de luz que irradia sobre todo el andamiaje normativo y nos obliga a siempre tomar en cuenta o a siempre preferir aquella norma que garantice la mayor protección de los derechos de las personas. Y ya por último, la tercera idea fuerza que me gustaría que se lleven y que ustedes tengan muy claro también es que México ha sido un protagonista innegable en esta construcción del vínculo entre los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas. Más allá de lo anecdótico de esto que les contaba, que casi siempre en los órganos internacionales que están vinculados a la desaparición de personas y a la búsqueda, siempre hay un argentino o argentina y siempre hay un mexicano o una mexicana. Es muy importante que ustedes sepan reconocer que México forma parte de una vanguardia, que México forma parte de un conjunto de países que han dado un importante impulso en el ámbito internacional al desarrollo del derecho de todas las personas a ser buscadas. En ese sentido, existe una obligación reforzada por parte del Estado mexicano de hacerle justicia a ese papel tan importante que han tenido en el desarrollo de normas internacionales, para que esas normas internacionales sean aplicadas a cabalidad en el territorio nacional. Digo, sería muy contradictorio que México sea como una eminencia o sea parte de una vanguardia o sea parte de un conjunto de estados que son reconocidos por sus aportes en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y específicamente en materia de búsqueda de personas desaparecidas, y que esos derechos de las personas a ser buscadas no se apliquen aquí en el país, ¿no? Y esa es una obligación del Estado mexicano que es ejecutada de manera cotidiana por cada uno de ustedes en el desarrollo de su función pública. Entonces, recapitulando, tres ideas que me parecen muy importantes de este primer módulo son: la primera es que derechos humanos y búsqueda de personas desaparecidas están íntimamente vinculadas
y que es necesario seguir desarrollando esa vinculación y siempre reforzarla. La segunda es que el principio pro persona es el principio que mejor nos ayuda a aplicar esos derechos humanos a la búsqueda de personas desaparecidas. Y la tercera es que México ha tenido y tiene un papel muy importante en el desarrollo, promoción y garantía de los derechos humanos aplicados a la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Ok? Entonces, dicho esto, cierro con esta parte de el desarrollo de contenidos y no me gustaría irme, bueno, y paso a continuación a comentarles algunas cuestiones prácticas, casi de avisos parroquiales del curso, pero no sin antes preguntarles si hay algún comentario, alguna duda o algo que quieran compartir sobre el módulo, sobre estas tres ideas fuerzas o estas tres ideas principales que les comparto, algo que les gustaría compartir. Puede ser por el chat, puede ser a viva voz. Bueno, Sí, gracias. Pues que voy a participar porque a ver si se animan más los compañeros también a participar, ¿no? Este, algo que me llamó mucho la atención, Álvaro, es que estos cambios que dices que son, yo no sé si es afortunadamente o desgraciadamente, viéndolo desde un punto de vista diferente, ser vanguardista México derivado de la desaparición de personas, ¿no? O sea, es vanguardista porque se ha golpeado al país con la desaparición de personas, independientemente sea forzado por particulares. Pero esto no, bueno, podemos mencionar desde la guerra sucia, probablemente, ¿no? Pero lo que sí es que esto se ha dado por los cambios importantes en la presencia de familiares de personas desaparecidas, ¿no? Han sido el impulso, ellos, porque por desgracia, algunas de nosotros como autoridades no hemos impulsado hemos ido impulsando por la presión que hemos sentido de estos grupos. Y qué bueno que existen estos contrapesos en la sociedad, pero ha sido precisamente por la exigencia, por el dolor, por la impunidad, por la falta de sensibilidad de algunas autoridades, de los cuales México precisamente es vanguardista por tanta violación a derechos humanos, ¿no? O sea, por eso yo decía, no sé si es afortunado o desafortunado ser que México sea vanguardista, pero lo que sí es que, bueno, al menos ya se han plasmado más los derechos humanos, se están, como bien decías, promoviendo y se están este, garantizando los derechos humanos. Y nosotros tenemos que ser los primeros garantes en llevar a cabo eso, ¿no? Sería toda mi parte, Álvaro. Gracias por tu exposición. Muchas gracias, Javier. Y ahí eso, aprovechando tu intervención, Javier, me llevo a esa cuarta idea fuerza, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el reconocimiento de que estos derechos humanos y su vinculación con las personas, la búsqueda de personas desaparecidas, ha sido, eh, ha sido parte de un proceso de lucha que ha estado encabezado por familiares. Entonces, creo que ahí es súper importante esto que comentas, Javier, porque tiene que ver con cómo se da la dinámica de los reconocimientos de los derechos, que siempre es derivado de una lucha. Los derechos no se reconocen ni se conceden como prestaciones graciosas o como favores, sino que siempre surgen de estas luchas y coincide justo con lo que ha pasado en Argentina. Digo, Argentina también forma parte de esa vanguardia o de ese grupo de países que han contribuido decisivamente al derecho de todas las personas a ser buscadas, pero esa contribución, el lado oscuro o el otro lado de la moneda de esa contribución, ha sido una dictadura que ha dejado más de 30.000 personas desaparecidas. Entonces, creo que es súper atinado ahí, Javier, este comentario para poder ver que México y otros países como Argentina forman parte de ese grupo de países que han impulsado este derecho, pero lo han hecho a costa de violaciones a derechos humanos, a costa de sufrimiento y a costa de desaparición de cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, me llevo ahora yo, sí, esa cuarta idea fuerza, ¿no? Que recalca
el papel de las familias en la lucha por el reconocimiento de este derecho de todas las personas a ser buscadas. Excelente, Javier. Muchas gracias. Bien, y Enrique nos pregunta acá por el chat, ¿se considera revictimización que las víctimas indirectas proporcionen en diferentes momentos información referente a la persona no localizada? Por ejemplo, en la entrevista con la policía, al 911, al Locatel, a la fiscalía, a la comisión de búsqueda, ya que a veces la familia lo que quiere es que las autoridades realicen la búsqueda y no solo recabar datos. Ahí creo que es interesante, Enrique, tu pregunta, porque es algo que justamente sucede, ¿no? Muchas veces las víctimas tienen que contar una y otra vez los hechos de la desaparición frente a diferentes autoridades, porque justamente lo que falla ahí es la coordinación interinstitucional. La situación ideal tal vez sería que la persona solamente tenga que contarle una sola vez esa historia, que es siempre una historia marcada por el trauma, marcada por el dolor y que puede llevar a situaciones de revictimización. Y para eso, para que esa historia solamente se cuente una sola vez o solamente que se cuente las veces que sea estrictamente necesaria, tiene que haber coordinación. Entonces, si ese reporte llega primero al 911, el 911 debería estar coordinado con la comisión de búsqueda, con la fiscalía, para poder compartir esa información de manera inmediata, en tiempo real, si fuera posible, y de la forma o de la manera más completa. Y así, cualquier persona que le toque hacer el reporte debería tener la capacidad para poder llevar a cabo una entrevista que garantice que desde la primera entrevista o desde el primer contacto se consiga la mayor cantidad de información posible para poder llevar a cabo esa búsqueda inmediata y luego los diferentes tipos de búsqueda que se necesiten. Pero bueno, esto que tú comentas, Enrique, yo creo que una forma de evitar justamente la revictimización tiene que ver con la coordinación interinstitucional que permita poder compartir esa información de manera efectiva y evitando justamente que la víctima tenga que contar una y otra vez esa historia que obviamente le genera dolor, ¿no? Veo la mano levantada de Yehú, entonces adelante, Yehú. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Algo que, o sea, veo en este foro y he visto en otros foros y desde que estoy trabajando estos temas es el asunto de la no repetición, ¿sí? El asunto de la no repetición, por más que se diga, no se está cubriendo, ¿no? Vemos que siguen las desapariciones en todos los países, vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy mismo, ¿no? En Ecuador, ¿hay cuántas desapariciones no se van a presentar, ¿no? Entonces, los estados y las mismas instituciones internacionales no están y no estamos, ¿no? Al final tampoco como funcionarios dentro de este círculo garantizando la no repetición. A mí me parece que eso es algo de lo más importante como para acabar con este ciclo, ¿no? Y al final, pues como sabemos, es uno de los últimos temas, ¿no? La no repetición, pero debería ser de los primeros, ¿no? De lo que se debería, o sea, se debería enfocar todos los esfuerzos en este asunto, ¿no? Sí, o sea, obviamente encontrar, o paralelamente al menos, ¿no? Pero no dejarse como, digamos, como de lado, ¿no? Como esperar a que las cosas cambien o que el tiempo pase, por ejemplo, como pasa en el estado de Coahuila, ¿no? Donde ya después de mucho tiempo, pues, se pueden garantizar todos los derechos de las personas desaparecidas, digamos, y de sus familiares, ¿no? Porque pues ya se supone que esta ola de violencia ha terminado, entonces ahora se piensa poder trabajar en todo esto, ¿no? Pero me parece que sí es algo sumamente importante que no se está cubriendo, tal vez o sea, sabemos, ¿no? Todos los impedimentos que va a haber, pero de cualquier manera, pues debería estarse trabajando, ¿no? Fuertemente en eso. ¿Sabes? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Yehú. Y creo que sí, es súper atinado el comentario. Y fíjate que casi siempre las garantías de no repetición siempre aparecen al final de una larga lista, ¿no? De hay que proteger los derechos humanos, hay que prevenir, hay que reparar, hay que resarcir, hay que remediar y hay que generar garantías de no repetición. Y eso, como dices tú bien, siempre queda al último cuando lo decimos y también cuando lo hacemos. Entonces,
En México en particular es también difícil pensar en generar estas condiciones de garantía de no repetición en un marco en el cual la violencia está aumentando, ¿no? Entonces, uno pensaría también que las garantías de no repetición solamente se pueden dar, así como tú comentaste, cuando se logran ciertos niveles de paz, cuando se logran ciertos niveles de seguridad y cuando se supera una situación de conflicto, ¿no? Que es también lo que ha dicho en el ámbito internacional Naciones Unidas, ¿no? Se habla justo en los procesos de justicia transicional de garantías de no repetición como la última medida, luego de que hay justicia, luego de que hay de verdad, entre otras. Pero justamente pensar las garantías de no repetición como lo último que hay que hacer es justamente lo que muchas veces impide captar esta relación circular que tú mismo comentas, ¿no? Digo, esto no se va a acabar en tanto y en cuanto no empecemos a construir desde ya y desde ahora esas garantías de no repetición, ¿no? Entonces, eh, totalmente comparto ahí el comentario y el desafío justamente de cómo construir esas garantías de no repetición en medio de la repetición. Entonces, es ahí sí, es un rompecabezas. Pero muchas gracias ahí, Diego, por la participación. Sí, Javier, adelante. Perdón, Álvaro, no pude dejar pasar el comentario que pone Enrique Uriostegui. Me llamó Ujú, mucho la atención, te voy a decir por qué. ¿Qué es una revictimización? Y nosotros lo hemos visto, yo lo he vivido cuando algunos funcionarios, inclusive a las víctimas, cuando llegan a denunciar o cuando durante el proceso ministerial ocurren de que van a preguntar y les preguntan, ¿qué sabe usted? ¿No? La misma, nosotros les preguntamos a las víctimas, ¿qué sabe usted del caso? Cuénteme, cuando la investigación queda a medias. O cuando estigmatizamos, que decimos, mire, seguramente se fue con el novio, ¿no? O bueno, pues ujú, cuando hacemos declaraciones de que desapareció voluntariamente, no hay desapariciones voluntarias. O sea, yo quiero aprovechar este momento, ahorita que hablan de revictimización, porque nosotros a veces sin querer, como funcionarios, revictimizamos a las víctimas, ¿no? Tanto pueden ser las directas o las indirectas. Y esta revictimización parte precisamente de lo que hablamos y de lo que decimos y lo que hacemos en muchas ocasiones. El decir que se fue con el novio o que pues, es la cuarta vez que se va, esta parte cuando estamos hablando con la familia es parte revictimizante. No sabemos qué es una revictimización nosotros como servidores públicos y las volvemos a cometer o de hecho ya hemos como normalizado nuestros comentarios. Yo no puedo dejar pasar esta parte de qué es una revictimización y si tú nos apoyas en esta parte, Álvaro, yo tengo alguna idea, pero sí me gustaría que tú la ampliaras más, porque luego esto es cuando denuncias, pero durante el proceso, inclusive cuando se encuentra a la persona con vida o sin vida, existen revictimizaciones, y no digo revictimizaciones, multi-revictimizaciones, porque son constantes, una tras otra y tras otra. Gracias, Álvaro, sí, ya me abstengo de participar. No, me gusta mucho eso, que puedan participar, Javier, así que abierto y adelante la participación. Eso justamente enriquece esta conversación que estamos teniendo. Y en realidad, en relación a esto de la revictimización, tal vez como en el poquito tiempo que nos queda, eso, como poder definirla como toda acción u omisión que lesiona el estado físico, mental o psíquico de la persona víctima, convirtiendo a la persona de nuevo en víctima. Y ahí tal vez como algo que es importante es reparar en las diferentes dimensiones de la victimización que tienen que ver justamente con el estado físico, el estado mental, el estado psíquico y que tienen que ver a su vez con esta idea de el enfoque psicosocial. Como ustedes saben, el próximo módulo vamos a estar trabajando sobre este tema del enfoque psicosocial y ahí vamos a poder ahondar muchísimo sobre estas cuestiones vinculadas a la revictimización. Les recomiendo mucho ahí la plática que vamos a tener con Alejandra Amador, ahí de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ella tiene, junto con Valeria Moscoso, en otras ediciones del diplomado también estuvo Valeria. eh, Ellas dos han sido como grandes maestras, al menos para mí, en estos temas justamente del enfoque psicosocial
y tienen justo una forma muy compleja de entender la revictimización, que muchas veces se dice fácil, pero que opera a través de mecanismos muy complejos que no solamente tienen que ver con hacerle repetir a la víctima su propia historia traumática, sino que también tienen que ver y se reproduce en pequeños gestos o en pequeñas palabras o en pequeñas acciones que muchas veces se van acumulando y generan un daño que muchas veces aparece como imperceptible hasta que luego se transforma en un síntoma o hasta que luego aparece o emerge en la superficie de una manera mucho más visible o chocante, ¿no? Entonces, hay un montón de cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, cuando estamos entrevistando a la persona y no la miramos a los ojos y estamos con la pantalla de la computadora ahí enfrente, o cuando nos están hablando y estamos con el celular atendiendo otro asunto, o diferentes cuestiones que tienen que ver con las microprácticas de la atención a las víctimas que terminan generando este tipo de situaciones de revictimización que no se agotan solamente en esto que muchas veces hemos asociado con hacerle repetir a la víctima por qué es una víctima, sino que tienen que ver con muchas otras acciones con las cuales hay que tener un cuidado y una vigilancia constante para poder evitarlas, justamente. Entonces, un poco eso sobre la revictimización, compartirles y eso, decirles que en el próximo módulo vamos a conversar en profundidad sobre eso. Y antes de irnos más bien, me gustaría comentarles dos cosas que creo que es importante. Los trabajos de práctica formativa ya los recibí y los estoy corrigiendo. Pronto van a recibir ahí sus archivos de retroalimentación que van a poder eh, eh, leer y descargar ahí a través de la plataforma. Y me gustaría compartirles dos cuestiones importantes. La primera es que estos trabajos se pueden hacer en grupos de hasta 3 personas, máximo 3 personas, no existen grupos de 4 personas. Entonces, estos trabajos se pueden hacer en grupos y la experiencia que hemos tenido en otros diplomados es que el trabajo en grupo fortalece y también a ustedes les permite conocer otras realidades de otros funcionarios públicos o de otras personas que participan de este curso. Entonces, son bienvenidos los trabajos en grupos. Y la segunda cuestión importante que me gustaría comentarles es que tienen derecho a prórrogas, tienen derechos a 2 prórrogas, son 4 entregas y solamente tienen derecho a 2 prórrogas. Ahí Erika ya me solicitó, aquí está Erika justo, ya me solicitó esa prórroga, pero bueno, poderles compartir que tienen derecho y tienen la posibilidad de solicitar prórrogas. Yo entiendo que la función pública muchas veces choca con este tipo de cursos que nos demandan este tipo de actividades, pero bueno, la intención es ofrecerles facilidades para que ustedes puedan completar este curso de manera satisfactoria, de manera positiva. Entonces, tienen ustedes derechos a 2 prórrogas y cuando me lo solicitan, eh, les pido que lo puedan hacer a mi correo electrónico. Voy a dejarlo aquí, es alvaro.martos arroba, uy, no me deja poner el arroba, acá está, arroba flaxo.edu.mx. Ustedes me pueden solicitar la prórroga para las próximas prácticas formativas directamente a ese correo y yo se las otorgo sin ningún tipo de problemas, hasta por 2 veces, y el plazo máximo de prórroga es una semana, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Erika, que me solicitó la prórroga hoy, la tarea era para el 5 y le di una semana de prórroga, perdón, sí, que del 5, del viernes pasado, sería hasta este viernes. Entonces, si ustedes ven que ya no van a llegar, les recomiendo enviar cuanto antes ese correo para que puedan aprovechar mejor el plazo máximo de la prórroga, que es de una semana. Entonces, esas dos cosas les quería compartir. Pueden y los aliento a hacer el trabajo en grupo y pueden solicitar prórrogas hasta un máximo de 2 veces
y con un máximo de 1 semana de prórroga, ¿ok? Entonces, bueno, eso era todo lo que les quería compartir. ¿Qué pasa si repruebo un módulo? Ahí no lo tengo muy claro. Creo que está aquí Laura, pero tal vez ahí, Enrique, tú haz el esfuerzo para no reprobar ningún módulo. Hay diferentes actividades que se van ponderando, entonces intentemos no caer en ese tipo de situaciones de repruebo, pero no sé ahí, Laura, si esa Depende del consulta. Ok. promedio, dependerá del promedio final que se obtenga en función del desarrollo de las actividades y las calificaciones que sean resultado de los otros módulos. Obviamente, bueno, pues mientras más baja puntuación, porcentaje se obtenga del resto, pues eso impide que al final se pueda tener una acreditación favorable, ¿no? Satisfactoria. Entonces, pues sí, la invitación, como dice Álvaro, pues más bien a realizar las actividades y no fallar en ninguno de los módulos. Esta edición pues ha tenido una gran aceptación y pues hubo cantidad de personas que quedaron fuera, las que ya no pudieron participar. Por lo tanto, pues otra vez los conminamos a aprovechar al máximo la oportunidad, la posibilidad de estar acá en un diplomado que es único en su tipo en el país y que además pues es sin ningún costo económico para las y los participantes. Por lo tanto, pues queremos llevarlo a la mayor cantidad de personas y también eso, sacarle el mayor provecho posible. Entonces, bueno, pues ya si hubiera alguna otra duda específica, pues con gusto igual nos escriben por correo electrónico y les respondemos. Gracias, Álvaro. Hola. Está cerrado tu micrófono. Ahí está. Muchas gracias, Laura, por la aclaración. Espero que haya quedado ahí claro para Enrique y para todos. Y cualquier otra duda me pueden escribir a mí o a Laura o a Miriam o a Elizabeth. Ellas siempre están como muy pendientes y están aquí para apoyarlos, como también estoy yo. Así que eso, si surge alguna duda o algún comentario, siéntanse con la confianza para poder escribirnos y ahí estaremos resolviendo las dudas y cualquier cosa que suceda. ¿Va? Entonces, bueno, siendo las 7:02, les doy las gracias por participar de esta sesión, de esta primera sesión que vamos a tener de 4. Y bueno, los invito a seguir esforzándose y a seguir participando de este diplomado que al principio es un poco duro, pero al final la satisfacción cuando se termina es muy grande. Entonces, bueno, a seguir dándole y a mantenernos en este esfuerzo. Muchísimas gracias y que tengan bonita noche. Gracias, Álvaro. Gracias a todas y a todos. Nos vemos por acá en la siguiente sesión. Hasta pronto. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a todos, gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias.